Universidad de la Salud. Fisiología de la sangre. La sangre es un líquido contenido en el organismo. Sirve como vehículo entre los tejidos del organismo y siempre está en constante movimiento. Su color varía del rojo claro y brillante al rojo oscuro y negruzco de acuerdo a su estado de oxigenación. Se trata de una mezcla compuesta por plasma en donde se encuentran tres tipos de elementos celulares. Entre sus principales funciones se encuentra el intercambio de gases, el transporte de productos de desecho, la protección frente a microorganismos invasores, la protección frente a hemorragias, el transporte de hormonas y la distribución de nutrientes desde el intestino a los tejidos. La sangre consta de una parte líquida, el plasma sanguíneo. En él se encuentran elementos formes, que son células sanguíneas, en suspensión. La sangre es de color rojo debido a la presencia de hemoglobina en los hematíes. Un hematíe es un eritrocito glóbulo rojo y es la célula más numerosa de la sangre. Su vida media en la circulación es de 120 a 140 días. La actividad más importante es la distribución de oxígeno a los tejidos y la retirada de dióxido de carbono de los mismos. El volumen de sangre circulante o volemia es la cantidad total de sangre que tiene un individuo y representa aproximadamente el 8% del peso corporal. Del volumen sanguíneo total, alrededor de 1 litro se encuentra en los pulmones, 3 litros en la circulación venosa sistémica y el litro restante se encuentra entre el corazón, las arterias sistémicas, las arteriolas y los capilares. El plasma sanguíneo es un líquido de color amarillo claro, constituido por un 95% de agua, el otro 5% de sustancias en solución y suspensión. Entre estas se encuentran iones minerales, moléculas orgánicas y proteínas plasmáticas. Las proteínas plasmáticas constituyen del 7 al 9% del plasma, resaltando tres grupos de proteínas: albúminas, globulinas y los factores de coagulación, que son el fibrinógeno y la protrombina. Las albúminas son sintetizadas en el hígado y actúan como transportadoras de lípidos y hormonas esteroides. Son responsables de la mayor de la presión osmótica que regula el paso de agua y solutos a través de los capilares. Las globulinas representan el 40% de las proteínas del plasma. El ser humano puede sintetizar 6 tipos diferentes de cadenas de globina. Son alfa, beta, gamma, delta, epsilon y zeta, codificadas por genes situados en los cromosomas 11 y 16. El fibrinógeno es sintetizado por el hígado y representa del 2 al 4% de las proteínas del plasma. Existen 3 tipos de células en la sangre y son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos o leucocitos y las plaquetas o trombocitos. Estos 3 se originan en la médula ósea mediante un proceso de diferenciación y maduración celular. A este proceso se le denomina hematopoiesis. De forma simplificada, es el proceso de formación, maduración y paso a la circulación sistémica de las células de la sangre. Ocurre en la segunda mitad del embarazo y en el resto de la vida. Se encuentra en la cavidad medular de los huesos largos, principalmente en la epífisis, y en los espacios existentes entre las trabéculas de los huesos esponjosos. La médula ósea está formada por 2 importantes compartimentos, vascular y hematopoyético. Los vasos sanguíneos del compartimento vascular forman un esqueleto estructural en la médula ósea. La sangre que ingresa a la médula ósea lo hace por las arterias nutricias que perforan la diáfisis a través de los agujeros nutricios. Estas arterias entran en la cavidad medular y dan origen a la arteria longitudinal central, desde la cual se generan pequeños vasos que irrigan tanto la médula como el hueso cortical.
Las ramas dirigidas a la médula descargan su sangre a capilares, los cuales vacían en una extensa red de sinusoides. Las sinusoides están compuestas por células endoteliales, una lámina basal y una capa externa de células reticulares. Estas últimas cubren aproximadamente el 50% de la superficie endotelial. Estas sinusoides drenan una vena longitudinal central, que a su vez descarga su contenido en venas que salen del hueso por el conducto nutricio. El pasaje transendotelial de células maduras desde el comportamiento hematopoyético a la sangre ocurre directamente a través de poros de migración transitorios que se forman en las células endoteliales de las sinusoides. El compartimento hematopoyético está formado por los islotes de células hematopoyéticas de diferentes líneas celulares en sus distintos estadios madurativos. En la médula ósea también existen otras células que forman parte del denominado estroma medular. Entre ellas se destacan los macrófagos, células reticulares y algunas células adiposas. Estas células participan activamente en la regulación de la hematopoiesis secretando citocina y factores de maduración. Adicionalmente, los macrófagos fagocitan núcleos expulsados por los eritroblastos y ortocromáticos al madurar a reticulocitos, células alteradas y células muertas. Los leucocitos son las unidades móviles del sistema de protección o sistema inmune. Una gran parte de ellos madura en la médula ósea, que son los granulocitos, monocitos y linfocitos B, y el resto en el timo, los linfocitos T. Hay dos grupos de leucocitos, que son los granulocitos o polimorfonucleares, que tienen núcleos multivolados y gránulos en el citoplasma, y los agranulocitos o mononucleares, que no tienen gránulos en el citoplasma, son los monocitos con forma de riñón, y los linfocitos, con núcleos grandes y poco citoplasma. Todos los leucocitos participan en la defensa de los tejidos frente a los agentes que causan enfermedades. Sin embargo, cada célula tiene un papel diferente. Los neutrófilos y los monocitos defienden al organismo al fagocitar microorganismos extraños. Los eosinófilos y los basófilos aumentan en caso de reacciones alérgicas. Los linfocitos defienden al organismo por medio de la inmunidad específica. Los monocitos son células con muy poca capacidad para luchar contra agentes infecciosos en la sangre, por lo que antes de pasar a través de las paredes capilares e introducirse en los tejidos en donde aumentan de diámetro hasta 5 veces, desarrollan un gran número de lisosomas y mitocondrias en el citoplasma y pasan a ser macrófagos tisulares con capacidad fagocitaria o de ingerir partículas extrañas sólidas. Participan en las respuestas inmunológicas. Los neutrófilos y los macrófagos son los que primero atacan, fagocitan a bacterias, virus y otros agentes nocivos. Los neutrófilos son células maduras que pueden atacar y destruir microorganismos, incluso en la sangre circulante. Los macrófagos no pueden fagocitar microorganismos en la sangre circulante ya que se encuentran en los tejidos. Es ahí donde realizan su labor de defensa. Los linfocitos son los encargados de la inmunidad adquirida o específica. Representan alrededor del 30% de la población total de leucocitos en la circulación. No tienen capacidad fagocitaria y circulan de modo continuo desde los órganos linfáticos hacia el torrente circulatorio a través de la linfa. Hay dos tipos de linfocitos, linfocitos T y linfocitos B. Cada linfocito T o B es capaz de reaccionar contra un antígeno específico, dando lugar a una célula T activada específica o a una célula plasmática y a un anticuerpo específico. Cuando un antígeno activa a un linfocito T o B, este se reproducirá en una gran cantidad de descendientes idénticos. Como conclusión nos llevamos que la importancia de la filosofía de la sangre ayuda a los médicos y médicas en general a analizar las enfermedades y afecciones que aquejan a la población, además de verificar que el tratamiento que se brinda esté funcionando de manera correcta y que no dañe a ningún órgano.